Buenos días a todos y todas. Ya hemos esperado ese minutico de cortesía y vamos a dar paso al webinar del día de hoy. Me presento. Mi nombre es Tatiana Quintero Palacios. Soy arquitecta técnica con especialidad en sostenibilidad y eficiencia energética. Actualmente estoy aquí en el Departamento de Construcción Sostenible dentro del ITEC. Soy la encargada del ámbito social y la responsable de impulsar, aplicar y desarrollar todo lo que es el marco europeo dentro de los proyectos que vamos desarrollando. El día de hoy vamos a hablar sobre los indicadores de la sostenibilidad europeos, que son los que conciernen al marco europeo de Levels. Y el temario que vamos a seguir o los bloques que quiero explicar el día de hoy son básicamente los que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Vamos a hablar sobre el marco europeo de Levels como tal, las aplicaciones de los diferentes manuales que nos facilita Europa, el itinerario de aprendizaje que es recomendado para no perder de vista ningún tipo de los indicadores y macroobjetivos que están dentro, cómo se vincula Levels y la taxonomía, que es otro punto fuerte que está ahora mismo en punta con el tema de la sostenibilidad, y finalmente las herramientas que podemos aplicar o la herramienta, en este caso voy a hablar de una de la que tengo más experiencia, para dar cumplimiento al marco. Bien, Levels nace como un proyecto europeo, una iniciativa europea en el 2015, donde Europa tiene como objetivo eh, el informar y ayudar a comprender, a mejorar y optimizar el comportamiento de los edificios en los términos de la sostenibilidad, y para eso se basa en cuatro grandes objetivos, que es analizar los puntos críticos de los impactos ambientales a lo largo del ciclo de vida, analizar las características y especificaciones de diseño en el ámbito del objetivo de mejorar el comportamiento a largo plazo, respaldar las decisiones y elecciones que pueden influir en la calidad del entorno interior de las personas que lo habitan y respaldar el coste a corto, medio y largo plazo del ciclo de vida. Para esto empieza un proceso en 2015 donde diferentes órganos, entidades y personas del sector son adheridas de forma totalmente voluntaria para contribuir con lo que sería el desarrollo del marco, que finalmente es puesto en materia in situ en el 2021 con la versión final. Como os comentaba, es la participación de diferentes entidades y personas del sector que estaban interesadas en impulsar, en desarrollar la metodología y que finalmente se pudiese llegar a un marco que fuese totalmente viable, que sea trabajable, que sea óptimo. Y para esto pues participaron en total unas 74 viviendas de residencial y 62 edificios de oficinas en las tipologías de obra nueva y renovación. Es un marco que pretende abordar todas las etapas y las fases del proceso de la construcción de un edificio, y por eso está totalmente ligado y pretende envolver tanto a la parte de la planificación de la obra como los agentes que se encargan del diseño, a la parte que envuelve toda la parte inmobiliaria de la financiación, pero como no también a los de la ejecución y la parte final y los usuarios finales de cada uno de estos edificios, tanto residenciales como de oficina. Bien, es un marco europeo que se fundamenta en tres áreas temáticas que engloban los 6 macroobjetivos que estamos viendo en pantalla y que describen cuáles serían las prioridades estratégicas para que los edificios contribuyan con los objetivos de las políticas de la Unión Europea y de los Estados miembros. Para eso, cada uno de estos 6 macroobjetivos incorpora una serie de indicadores que en total son 16, y esto sería lo que englobaría todo el marco europeo. La primera temática se centra en la utilización de recursos y el comportamiento medioambiental. Y aquí englobaría el primer macroobjetivo, que habla sobre las emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo del ciclo de vida de los edificios. Este macroobjetivo tiene como objetivo la minimización de las emisiones de carbono del ciclo de vida completo, teniendo en cuenta tanto el consumo de la energía durante la etapa de uso del edificio como la energía que incorporan los diferentes materiales
que hacen parte del producto y de los productos de la construcción. También abordaría el el macroobjetivo 2 de los ciclos, del ciclo de vida de los materiales, de eficiencia de los recursos y de la circularidad, que tiene como objetivo la optimización de los diseños de los diferentes edificios para soportar flujos de productos y materiales que permiten la circularidad. Y para esto se plantea valorar la cuantificación de los productos y los materiales que son utilizados en los edificios, la planificación, la estimación y el seguimiento de los resultados en cuanto a la circularidad, teniendo en cuenta los residuos de la construcción y la demolición que se pueda llegar a generar, la evaluación y la puntuación de la adaptabilidad de los diseños de los edificios en un futuro, la evaluación y la puntuación del potencial de construcción en los diseños de los edificios frente a la demolición. Y finalmente, dentro de esta primera temática, también abordaríamos el macroobjetivo 3 del uso eficiente de los recursos hídricos, que tiene como objetivo evaluar el estrés hídrico que pueda llegar a sufrir a largo plazo el consumo que pueda tener el edificio dentro del área en la que ha sido construido. La segunda temática abordaría el macroobjetivo 4, que está centrado en los espacios saludables y confortables, teniendo por objetivo crear espacios que sean cómodos, atractivos y productivos, abarcando 4 aspectos relacionados con la calidad del aire y del ambiente interior, relacionados directamente con parámetros del aire interior y contaminantes específicos que se tratan en cada uno de los indicadores, evaluando el confort térmico, lumínico y acústico que afectan directamente al confort visual y a la persona que allí está dentro, así como la capacidad de la estructura del edificio para proporcionar un ambiente acústico cómodo para los ocupantes que estén dentro desarrollando las actividades que estén allí planificadas. Y finalmente abordaríamos el último tema, la última temática, que sería el coste, el valor y el riesgo, que abordarían el macroobjetivo 5 de la adaptación y la resiliencia al cambio climático, que lo que pretende es estimar un rendimiento de construcción que estén o que pretendan estar en un futuro preparados para lo que sería posibles cambios climáticos que impactan en el confort térmico, promover la construcción de edificios que sean más resilientes y resistentes a cambios climáticos extremos, y ese macroobjetivo 6 que nos engloba el coste y el valor del ciclo de vida optimizado, ¿no? Que aquí lo que pretende estudiar es el coste del ciclo de vida en todas las etapas de la construcción, de la operación, del mantenimiento, de la remodelación y de la eliminación de los propios materiales que conforman el edificio. Y una de las partes más pioneras y relevantes de lo que engloba este macroobjetivo es incentivar la integración de los aspectos de la sostenibilidad en la evaluación del valor del mercado, el que el proceso de calificación de los riesgos y de garantizar que estos se hagan de manera informada y transparente ocupen un lugar importante en lo que sería la valorización del mercado de los edificios. Bien, estos macroobjetivos e indicadores se evalúan o se pueden estudiar desde 3 diferentes aspectos. A ellos en Levels, evidentemente, hace referencia a su nombre, son 3 niveles de estudio. Hablaríamos de un primer nivel que estaría centrado en la parte de diseño, y aquí básicamente en lo que se concentra es en hacer un estado del arte del propio edificio que se quiere llevar a cabo, evaluando diferentes temáticas y aspectos que puedan llegar a tenerse en cuenta desde un primer momento sin necesidad de estar en la etapa de construcción o ya en una etapa final de uso del propio edificio donde los errores ya son casi irreversibles. Luego se puede evaluar desde la etapa de construcción y hablamos aquí de unos valores un poco más cualitativos, donde se empiezan a obtener una serie de resultados que pueden ser más aproximados a lo que sería el edificio terminado, porque se empiezan a tener una serie de presupuestos, una serie de mediciones, posibles diseños de modelos en plataformas en 3D que permitan hacer diferentes simulaciones de lo que sería el comportamiento del edificio, tanto a nivel de consumo de energía, de agua,
de luz, como de las prestaciones térmicas y lumínicas que puedan tener dentro. Por lo tanto, hablamos de valores más cuantitativos que puedan llegar a dar lugar a tomar decisiones en ese presente para que no repercutan en un futuro. Y finalmente hablamos del nivel 3, que es ya un ASBIL, es un edificio totalmente terminado, donde hablamos de valores totalmente cuantitativos, reales, donde hay una estimación de facturas que se pueden obtener y generar un registro anual para ver el comportamiento real. Se le pueden hacer también diferentes encuestas a los usuarios para evaluar los ratios que se han ido estimando, si se cumplen respecto a la sensación que se tiene dentro del edificio, porque el papel lo aguanta todo, pero luego las sensaciones dentro y el bienestar es otro. Entonces, se puede evaluar levels desde estos tres aspectos de diseño, cuantitativo y cualitativo. No quiere decir que sea una trazabilidad o que uno dependa del otro. Cada uno de los niveles y de los indicadores se pueden evaluar totalmente de forma independiente según las necesidades que tenga el usuario o las que requiera el propio proyecto. Bien, toda esta información que os estoy comentando y que os estoy enseñando es totalmente accesible y gratuita desde la plataforma de la Comisión Europea, que está habilitada y desde la cual se puede acceder tanto a los manuales como a las herramientas, como a los diferentes templates que dentro acompañen cada uno de estos manuales. Aquí, como os compartirán seguramente esta presentación, pues tendréis acceso a los links y los links llevarán directamente a la información. Dentro de esta plataforma, aparte de encontrar los diferentes recursos técnicos, teóricos, para poder entender lo que es Levels y empezar a trabajar con él, también la Comisión Europea se ha encargado de desarrollar un plan de una plataforma llamada eLearning, que de lo que se trata es una plataforma 100% académica que intenta desglosar y de una forma más desglosada explicar lo que serían los diferentes indicadores, los diferentes manuales, cuál es la información que es relevante y necesaria para empezar con un proyecto, cuál es el equipo que es necesario tener en cuenta, las cualidades, características y demás que es necesario para poder empezar a trabajar con el marco, para entenderlo y empezar a aplicarlo en las diferentes obras. Y luego hay una segunda herramienta, una segunda ayuda que Europa ha desarrollado que recibe el nombre de calculadora, pero no es bien una calculadora en la cual tú imputas valores que obtienes de los diferentes análisis o estudios que hagas dentro del proyecto, sino que más bien es un repositorio de los diferentes proyectos que se vayan desarrollando y que vayan implementando la metodología, el marco de levels dentro de los proyectos. Entonces aquí dentro cada uno de nosotros puede crear una cuenta y se crea un perfil y dentro se crea, pues, según la tipología del edificio, el nivel y los indicadores que se hayan evaluado, es directamente un repositorio en el cual se vuelcan los resultados que se hayan obtenido de cada uno de los indicadores para tenerlos de forma digitalizada y que luego el objetivo final de este repositorio es que se puedan comparar las diferentes tipologías, los diferentes indicadores y los diferentes niveles en los que ha sido evaluado el proyecto, no solamente con edificios que hayan sido desarrollados en España, sino en toda Europa. Y de esta forma se empezarán a ver los ratios por los que realmente se miden y se mueven los edificios a nivel de Europa y por dónde es, primero, los indicadores que tienen más facilidad los usuarios de dar cumplimiento y de los cuales, según los resultados, se puedan atacar y mitigar los resultados. Y segundo, para empezar a tener unos rangos y unos ratios de consumos que realmente se están teniendo en Europa con una metodología estandarizada que al final es lo que pretende y es lo que quiere Levels con este marco, unificar valores, unificar resultados y que sean comparables en toda Europa. Con esto no quiere decir que Levels sea una certificación como lo pueden ser
otras que están ahora mismo en el mercado y que evalúan también diferentes indicadores, sino que pretende ser una metodología que estandariza los procesos de parametrización y de contabilización de los resultados de los indicadores que están directamente vinculados con los ODS de Europa. Pero no es una certificación ni es un marco de obligado cumplimiento. Bien, aquí pasaríamos al segundo bloque, en el que pretendo explicaros las aplicaciones de los manuales, como cada uno de ellos está estructurado. Toda la información que hemos comentado hasta el momento está disgregada y está compuesta de 2 manuales y 16 micromanuales, que es lo que engloba todo este marco europeo. El primer manual habla sobre las prestaciones del marco común. Aquí va a explicar un poco el estado del arte, los orígenes, los objetivos, la metodología, las normativas y un poco toda la legislación que se ha seguido para desarrollar lo que es el marco europeo. El segundo manual nos está hablando o nos introduce a lo que un proyecto, a la preparación de un proyecto para que pueda trabajar de forma correcta con Levels. Y aquí ha desarrollado dentro una serie de plantillas, de informes que es necesario tener en cuenta y que son una guía de trazabilidad para no perder el rumbo ni perdernos con tanto indicador y con tanta información, y sobre todo para tener la información organizada y generar un equipo de trabajo que sea el que tenga las necesidades y las cualidades para poder dar cumplimiento al marco de forma rigurosa. Entonces, por un lado, nos genera una plantilla que envuelve los macroobjetivos, los indicadores y los separa por las etapas en las que se divide un proceso de construcción, que están totalmente ligados a los niveles que pretende que Levels tenga en cuenta dentro del marco. Hablamos de un nivel de diseño, que es el nivel 1, luego hablamos de la parte de la construcción, la etapa de la construcción vinculada con el nivel 2, luego finalmente esa puesta en marcha y ya el edificio totalmente terminado con un nivel 3. También genera una plantilla para generar ese equipo de trabajo planteando una serie de cualidades, aptitudes y capacidades que es necesario que el equipo, que es lo que directamente el manual 2 nos dice, que para trabajar con Levels es necesario que exista un equipo que se especialice y se centre en estos aspectos dentro del proceso de la construcción y dentro del proceso de la creación de un proyecto, que se apoye, que sirva de apoyo para los arquitectos, para los constructores y finalmente para la parte de mantenimiento y el usuario del edificio, y que esto no quede descuidada en ninguna de las etapas de la construcción. Y finalmente lo que tendríamos serían esos 16 manuales que incorporan esos 10 indicadores que engloban los 6 macroobjetivos, las 3 grandes temáticas que aborda Levels. La estructura de cada uno de ellos es la misma. Primero vamos a encontrar el objetivo del indicador, el alcance que tiene el indicador, la unidad de medición que pretende tener el indicador, y luego está dividido en las características técnicas que se requieren para un nivel 1, las características técnicas que se requieren para un nivel 2, así como las plantillas y los softwares o los templates que se pueden utilizar, en este caso en un nivel 2 y en un nivel 3, para dar respuesta al indicador, así como información técnica, documentos de estudio, ejemplos y casos estudios que sirven para ilustrar y para ver cómo se puede implementar en el proyecto. No todos los indicadores van acompañados o bien de una herramienta digitalizada que ayude a conseguir un resultado, ni tampoco todos tienen el template o el macro Excel que propiamente Europa ha desarrollado para facilitar
la aproximación y los cálculos de los mismos. Pero concretamente el indicador 1.2 sí que tiene un documento, el indicador 1.2 que nos habla del potencial de calentamiento global, tiene un documento que se centra en todos los softwares y bases de datos que están alineadas con la metodología de Levels y que ayudan a dar cumplimiento al mismo. Es totalmente de consulta y sirve como referencia si se quiere ir por la vía digitalizada, aunque también dentro del manual se explica cómo dar cumplimiento, pues asumiendo los cálculos empíricos que se presentan en las diferentes normativas. Los indicadores 2.1 del macroobjetivo 2 del estado de mediciones materiales y vidas útiles, así como el el indicador 2.2 residuos de materiales de construcción y demoliciones, son de los que tienen desarrollada una plantilla, un template dentro que imputando una serie de valores de obligatoriedad es capaz de dar unos inputs, unos outputs de valores ya estimados que sirven y que dan una noción en cuanto a un nivel 2, que se tiene información un poco más técnica del proyecto, de cómo sería ese comportamiento. El macroobjetivo 3, que habla del consumo de agua, también tiene un template en el que dentro estima unos consumos litro, minuto, segundo de los diferentes aparatos sanitarios que de forma común se estiman que tienen los edificios, con lo cual si no se tuviese información de este tipo, aquí ya hay unos valores predeterminados y que pueden servir para en un nivel 2 hacer una aproximación de lo que sería el consumo. Y también el indicador 4.1 de la calidad del aire interior incorpora uno de los templates que sirven para dar una pincelada, una proximidad y una noción de lo que serían los cálculos. Todos los valores que están incorporados por defecto en las diferentes plantillas son modificables, es decir, cada uno si tiene sus valores los puede imputar y el resultado evidentemente será mucho más real y aproximado a lo que es el comportamiento del edificio, pero de esta forma en estos indicadores Levels pues ha querido disgregar un poco más la información y ayudar a que se tenga información. Y os preguntaréis por qué a estos indicadores y no otros. Bueno, pues porque lo iremos descubriendo a lo largo del webinar que hay indicadores que dan paso a que se respondan otros de forma no directa ni automática, pero con la información mucho más por la mano, con lo cual es un camino que te va llevando y sin darte cuenta de la complejidad que realmente hay detrás, se puede conseguir dar respuesta a muchos más de los indicadores que pensamos que no tenemos la información. Son manuales que tienen entre 30 y 35 páginas, tampoco son muy largos, pero que son con información bastante densa. Luego os quería hablar de los diferentes itinerarios de aprendizaje que hay dentro de cada uno de los indicadores, porque como os comentaba al principio, no se trata de un marco que pretende ser lineal, es decir, empiezo por el macroobjetivo 1 y sigo de forma consecutiva hasta el macroobjetivo 6 y del mismo modo evalúo cada uno de ellos del nivel 1 al nivel 3, sino que según las necesidades y prestaciones que tenga el proyecto, hay una ruta de aprendizaje que ya está estabilizada y que optimiza el camino para conseguir los diferentes resultados que se quieran abordar en los diferentes proyectos. En este caso, en pantalla vemos que está la ruta de aprendizaje de la circularidad y esto abordaría todo el macroobjetivo 2 que se encarga del listado de mediciones, de los residuos de los materiales, de la desmontabilidad, de la adaptabilidad, de evaluar el coste y de ese plus que da Levels, ¿no? Que es la creación del valor del factor de que estos indicadores y estos aspectos estén evaluados dentro de cada uno de los proyectos.
Luego nos habla de la ruta de aprendizaje de la financiación sostenible y aquí aborda el macroobjetivo 1 hasta el macroobjetivo 4 entero porque son los indicadores que están directamente vinculados con el bienestar de las personas dentro y fuera del edificio, y evaluar el coste es algo que básicamente está contemplado en todas o en casi todas las rutas de aprendizaje de Levels. También tenemos la ruta que se encarga de la resiliencia y la preparación para el futuro, y aquí básicamente va a estar englobado todo lo que sería la adaptabilidad, la deconstrucción, la reutilización, abordar espacios que sean resilientes, todo ese macroobjetivo 5, que si no habéis tenido la capacidad de abordarlo, el macroobjetivo 5 no es tanto una serie de indicadores que sean tanto cualitativos, cuantitativos, sino más cualitativos. Se trata más de dar cumplimiento a informes y hipótesis, evidentemente acompañado de simulaciones en cuanto a softwares que ayuden a hacer simulaciones de simulaciones energéticas con valores actuales y valores futuros de 20, 30, 40, 50 años, que las hay desarrolladas y que tienen estimaciones, ficheros estimados, y con lo cual son valores más cuantitativos y un poco más empíricos, pero que se puede llegar a tener una noción de cómo se puede llegar a comportar mi edificio en el futuro y a qué me puedo yo atener y cómo puedo atacarlo. También nos habla de la ruta de aprendizaje del calentamiento global, que es quizás una de las rutas que los proyectos a día de hoy están abordando más y que quizás tengan un poco más interiorizada y un poco más trabajada, y que quizás sea una de las que tenga más auge a día de hoy y que sirva para seguir esa trazabilidad sin necesidad de entrar en otros aspectos que quizás no conciernen, pero que también hay un aspecto que es muy importante y que Levels lo aborda y que de esta forma también está un poco alineado con la certificación de WELL, que no sé si la conocéis, pero que es la que se encarga plenamente del bienestar de los ocupantes, de la salud de los ocupantes dentro de los edificios, para evitar ese síndrome de los edificios enfermos, ya que pasamos más del 80% de nuestro tiempo dentro de ellos. Y aquí también se ve esa parte de preocupación por el bienestar de los usuarios dentro de este marco que pretende englobar un poco todas las características y aspectos de los indicadores, no solamente en condiciones técnicas y de materiales, sino también de la parte humana, de la parte social y de la parte más de las personas. Pasaremos finalmente al macroobjetivo, al bloque 4 de Levels, vinculado o asociado a lo que sería la taxonomía, que es uno de los puntos que Europa también está tirando bastante hacia adelante y que está potenciando, porque no solamente aborda aspectos de la sostenibilidad en cuanto a materiales, recursos naturales y aspectos ambientales, sino que también aborda la parte que concierne a las empresas, a la divulgación de esos consumos y de esos gastos que puedan llegar a tenerla. Y aquí se ve también esa similitud que tienen algunos de los criterios que aborda la taxonomía con los indicadores que ya están desarrollados dentro de Levels, y cómo ese marco que engloba toda la parte teórica, reglamentaria y técnica para dar cumplimiento a los indicadores, responde casi que de forma directa a muchos de los criterios y aspectos técnicos que se desarrollan dentro de una parte pequeña que es la ambiental dentro de la taxonomía. Quizás los que estéis más puestos con el tema Levels y toda esta nueva metodología, habréis visto que el pasado 18 de marzo Europa, la Comisión Europea, concretamente el apartado de Levels, desarrolló un webinar
donde precisamente hablaba de esta vinculación y de esta similitud que tienen los indicadores con la taxonomía. Y hoy en este webinar lo vamos a recopilar un poco, lo vamos a hablar, lo vamos a vincular y vamos a entrar un poquito más en detalle para que veáis que aunque Levels no es algo obligatorio porque no es una certificación, es el nuevo manual que tenemos que llevar encima para dar cumplimiento de forma unánime a lo que sería la sostenibilidad, ¿no? Y los indicadores. Con lo cual, de forma resumida, intentaré explicar para los que no estéis puestos con la taxonomía lo que es, los objetivos y cómo se vincula con Levels y para que veamos un poco esa trazabilidad que hay entre estos dos reglamentos. Entonces, la taxonomía viene del reglamento 2019-2088 y de la ley del clima 2021-1119. Tiene como objetivo la mitigación, la adaptación al cambio climático, usos sostenibles y la protección de los recursos hídricos marinos, así como abordar la transición hacia una economía circular que prevé la prevención y el control de la contaminación, aborda la protección y la recuperación de la biodiversidad, de los recursos y de los diferentes ecosistemas. Para dar cumplimiento o las condiciones para dar cumplimiento con taxonomía, básicamente se basa en la contribución de forma sustancial a uno o a varios de los objetivos que dentro de él se engloban, así como no causar ningún prejuicio significativo, que esto se haga de forma técnica y que garantice el cumplimiento de los diferentes reglamentos que complementan la taxonomía, porque se estructura o se complementa con 3 reglamentos. El reglamento 2021-2139, que habla de la taxonomía climática de la Unión Europea, el reglamento 2021-2179, que habla sobre la divulgación de las empresas, y luego el reglamento 2022-1214, que nos habla de los aspectos complementarios de la taxonomía, dejando las actividades aquí relacionadas con lo que sería la energía nuclear y el gas. A lo que concierne el webinar del día de hoy y para poder lograr esa trazabilidad y esa vinculación de la taxonomía con Levels, nos centraremos en el reglamento 2021-2139, que nos habla de la taxonomía climática de la Unión Europea y que, como vemos en pantalla, se centra en los criterios técnicos y que trata por separado en un anexo 1 la mitigación y en el anexo 2 lo que sería la adaptación a cada uno de estos anexos, que tiene dentro un listado de actividades y apéndices donde se explica cómo cada una de ellas contribuye y mitiga la adaptación. Y por lo tanto es totalmente necesario cumplir con todos los criterios técnicos que se marcan dentro de cada uno de estos parámetros y que deben ser aplicados para cada una de las actividades que están dentro de la taxonomía. En este caso nos vamos a centrar en la actividad de la construcción de edificios y promoción inmobiliaria, que aborda las temáticas de riesgos y soluciones de la energía, residuos, agua, salud y biodiversidad. Y aquí ya vemos cómo esta actividad se empieza a aproximar con esos macroobjetivos que explicábamos al principio y que luego se disgregan en esos 16 indicadores. Bien, estos son los reglamentos, la ley delegada del medio ambiente que presentó Levels en este webinar que os comentaba al principio, y donde nos marca directamente las secciones, las actividades que contribuyen directamente a la vinculación que tienen con Levels. Entonces, por un lado, tenemos esa ley medioambiental, la sección 3, y ya veremos cómo se va desarrollando estos diferentes apartados, pero sobre todo es el ámbito de la construcción y actividades inmobiliarias en los indicadores 3.1
que habla de la construcción de nuevos edificios, y 3.2, que nos habla de la renovación de los edificios existentes, la que está directamente vinculada con los indicadores de levels. ¿Qué pretende estos criterios técnicos de selección de los que nos está hablando la taxonomía? Pues no pretende otra cosa que calcular el potencial del calentamiento global del ciclo de vida de los edificios resultantes de la construcción, y que se ha calculado para las diferentes fases del ciclo de vida y que se comunica no solamente a los inversores, sino a los clientes que lo soliciten. Con lo cual aquí ya empezamos a ver que se trata de una sección que está totalmente vinculada con el indicador 1.2 del potencial del calentamiento global. Pero es que también nos dice que la ley delegada del clima, en la sección 7, que engloba aspectos de la construcción y de la actividad inmobiliaria, concretamente el 7.1, que habla de los edificios nuevos, tiene el mismo objetivo. Lo que pasa es que se centra en los edificios de más de 5.000 metros cuadrados. Y para esto nos dice que nos tenemos que alinear totalmente con lo que pretende evaluar el indicador 1.2, que este indicador está pensado para valorar el potencial del calentamiento global de los edificios en la unidad de kilogramo de CO2 equivalente a metro cuadrado útil año de la superficie útil interior del edificio, y que el alcance que se tiene que tener en cuenta para dar cumplimiento al indicador es el que engloba todas las fases del ciclo de vida, que es la producción, el uso, el fin, el beneficio y las cargas adicionales. Claro, dar cumplimiento a todo esto teniendo en cuenta lo que conlleva resulta casi imposible, pero si luego entramos dentro del manual y lo leemos con detalle, veremos que hay matices y que hay una serie de apartados donde hay unas opciones de información a las cuales nos podemos acoger. Está la opción 1, que solamente hace referencia al producto y al uso, y luego hay otra donde engloba el producto, uso y el fin de vida, y los beneficios y las cargas quedan un poco más como un plus, pero que se tienen que tener en cuenta y que se tiene que leer el manual con detalle para poder comunicar, así sea el mínimo de lo que nos está exigiendo para dar cumplimiento al indicador. ¿Y qué es necesario para trabajar con este indicador? Un estado de mediciones, una narrativa de los materiales que comprenderán el edificio, los planos arquitectónicos, acceso al software, que aquí facilitará muchísimo todo ese trabajo de campo si se obtiene una buena base de datos con información de materiales, de maquinarias, así como de los diferentes operarios que trabajen dentro de cada una de las operaciones que se hacen, declaraciones ambientales de producto que acompañen esos materiales para tener una serie de indicadores que ya vienen computados por sí solos, englobados en ese aspecto de la fabricación de los materiales, registros de compras, de facturas, para evaluar sobre todo esto en un nivel 2 y 3 de levels. Este indicador es uno de los que directamente está ligado a que una vez se le da cumplimiento, se siguen las fichas técnicas, se disgrega la información y se agrupa tal y como lo aplica Levels, es un pistoletazo de cumplimiento directo a lo que sería el macroobjetivo 2 del indicador 2.1 del estado de mediciones, y el 2.3 de diseño con fines de adaptabilidad y reforma, que también veremos que está directamente vinculada con alguno de las actividades de la taxonomía, así como del indicador 2.4 de la deconstrucción. El indicador 2.1 está directamente ligado con estas actividades que comentábamos antes y no tiene otra finalidad dentro de taxonomía
que abordar el uso de las materias primas de la construcción del edificio, que se reduce al mínimo mediante el uso de materias primas secundarias. El operador de la actividad pretende garantizar que las 3 categorías de más peso utilizadas dentro de la construcción del edificio, medidas en masa de kilogramos, cumplan con las siguientes características de porcentajes de máximos totales de tanto materia prima utilizada. ¿Por qué está directamente vinculado este criterio de la taxonomía con el indicador 2.1 del estado de mediciones de Levels? Bueno, pues porque dentro de este indicador el template que vamos a encontrar dentro, si vamos de una forma más visual, ya disgrega aquí taxonomía nos habla de los 3 materiales que tengan más peso en cuanto a masa de kilogramos, pero en Levels nos habla de las 10 fracciones de materiales que más peso tienen dentro de la obra y son las que están directamente vinculadas con estos materiales que vemos en pantalla, que es el hormigón, el ladrillo, el vidrio, el metal, el yeso, la madera. La diferencia es que aquí nos está diciendo que un tanto por ciento de ese material tiene que venir de materia prima y otro tanto por ciento, como por ejemplo en el aspecto del hormigón, un 70% como máximo puede venir de materia prima y luego un 30% tiene que venir de esa materia secundaria. En Level simplemente nos está hablando de la disgregación de los materiales por el peso de la obra y cómo este luego se vincula con el indicador 2.2 para gestionarlo en cuanto a los residuos. Pero aquí en la taxonomía nos está diciendo un 70% tiene que ser materia prima y el otro 30% tiene que ser materia prima secundaria. Se están poniendo un poco más estrictos en cuanto a imponer, ¿no?, que ya se esté utilizando materiales reciclados, reutilizados en lo que sería la composición de los materiales que componen nuestros edificios. Este indicador, Levels, precisamente como nos está hablando directamente de cantidades y de porcentajes específicos, taxonomía nos habla de cantidades y de porcentajes específicos, nos dice que directamente lo tenemos que evaluar en el nivel 2 y el nivel 3, que es donde tenemos valores más cuantitativos y cualitativos de lo que sería el proyecto. Nos sirve evaluarlo en un nivel 1, donde evaluamos aspectos más de diseños y de criterios que puedan llegar a tener una repercusión en la mejora de escoger esos materiales. O sea, sería una cosa que se tendría que tener en cuenta previamente si hablamos de un nivel 1, si se quiere evaluar este indicador también para dar cumplimiento con taxonomía, sería uno de los aspectos a abordar y a tener en cuenta en un nivel 1. ¿Y qué se necesita para trabajar con este indicador? Las mediciones del proyecto, los planos, registros de consumos, básicamente lo mismo que en el indicador 1.2, por eso comentaba que el indicador 1.2 es el pistoletazo para dar cumplimiento a casi todos los indicadores del macroobjetivo 2, pero es que luego nos dice que como de forma opcional podemos dar ya disgregado lo que serían esos materiales por consumos y por pesos y por toneladas que se estén estimando en los diferentes presupuestos. ¿Qué pretende medir? Las toneladas y los porcentajes totales de las fracciones de materiales que más peso tengan dentro de la obra. Taxonomía también está vinculado con el indicador 2.2, que hablaba de los residuos y los materiales de la construcción. Aquí, además de dar esa similitud de la sección 3 con las actividades 3.1 y 3.2, nos habla de la actividad de la renovación de los edificios, de la demolición y el derribo de edificios y de otras estructuras, así como del uso del hormigón en ingeniería civil. Este criterio lo que pretende dentro de la taxonomía es que esos materiales que se están incorporando en la obra ya estén directamente vinculados con un código LER, que es el documento que la Unión Europea
utiliza para clasificar cada uno de los materiales que componen los edificios como material peligroso, no peligroso, y poder gestionar de forma más eficiente y controlada lo que sería esa gestión de residuos futura que se lleve a cabo en el proceso de construcción y demolición del edificio. Este objetivo, este indicador 2.2 dentro de Levels está directamente vinculado con el mismo criterio y con el mismo objetivo que tiene la taxonomía. Con lo cual aquí, para trabajar con este indicador, no necesitaremos más que una planificación de las diferentes actividades de demolición que se quieran implementar y llevar a cabo dentro del proceso de la obra. Y para esto vamos a apoyarnos en el indicador 2.1, que nos ha generado ese listado de mediciones y de la composición de los diferentes materiales para ver cuál sería ese tratamiento que se le tiene que dar posteriormente a ellos. Este es uno de los indicadores también que va acompañado de un template y con lo cual sería simplemente hacer un copiar-pegar de las primeras 3 columnas del template del indicador 2.1 que abordaría esas 10 fracciones de materiales y él de forma automática sacaría el porcentaje en cuanto a peso y porcentaje de los kilogramos metros cuadrados que serían necesarios tratar, y luego ya sería el propio usuario quien tendría que marcar ese plan. También vemos que la taxonomía está vinculada con el indicador 2.3 y 2.4, que nos habla del diseño con fines de adaptabilidad y diseño con fines de deconstrucción, reutilización y reciclabilidad. Aquí este criterio en taxonomía es exactamente el mismo que aborda el indicador dentro de Levels, con lo cual el objetivo es resaltar y evaluar la importancia del diseño de la adaptación de los edificios, si se tienen en cuenta las formas de mejorar la adaptabilidad del diseño, adoptar una visión a largo plazo de la vida útil del mismo. Y con lo cual aquí hablábamos más de casos de posibles adaptaciones hipotéticas y no tanto cualitativas, sino más cuantitativas del mismo. El indicador 2.4 nos habla del objetivo de la circularidad que tienen estos materiales mediante la identificación de las diferentes oportunidades para la valorización, la reutilización y esa posible segunda vida que se le pueda dar a los diferentes materiales con el objetivo de promover una reducción gradual de los impactos en los recursos naturales de todo el sector de la construcción. Y a la vez se reconocen las barreras actuales que abordan ese proceso de reutilización y de reciclabilidad de los materiales que derivan no solo del diseño de los edificios por llevar a cabo un proceso de demolición, sino el proceso posterior a lo que sería la logística en cuanto al mercado, que a día de hoy no está 100% preparado, y que este indicador lo que pretende es destacar la importancia del papel de evaluar los edificios a la hora de identificar estos aspectos para influir positivamente en futuros procesos y decisiones de valorización de los mismos. Se necesita exactamente lo mismo que en el indicador 2.3 para valorarlo, es decir, valorar ese estado de mediciones de ese indicador 2.1, que es el que al final engloba la composición total de los materiales del edificio. Y finalmente, y para ir ayudando a entender cómo toda esta información se puede llegar a asimilar, a entender y a trabajar de una forma más digitalizada con una herramienta que está certificada y verificada por Levels porque trabaja con la metodología
y con las normativas de aplicabilidad, como son la 16.309 Plus A1 2015, que engloba toda la sostenibilidad de la construcción, la evaluación del comportamiento de los edificios y aborda toda la metodología de cálculo del sistema. Yo, como herramienta digital, os voy a hablar del TCQI-GMA, concretamente del módulo de gestión ambiental, que es la que utilizo en los diferentes proyectos que abordo y es con la que doy cumplimiento a los indicadores que marca Level y a muchos otros que también se tienen que tener en cuenta y que no están directamente recogidos en la normativa. El TCQI GMA es un software que está desarrollado con la metodología de la normativa 15.804 que aborda todo el proceso de los materiales de la construcción. Está apoyada también en la 15.978 que habla sobre, que respalda todo lo que serían las partidas de obras y que trata propiamente el comportamiento ambiental de los edificios y que por tanto la relación del análisis del ciclo de vida de la obra y de los materiales de la construcción están gestionados mediante impactos que no solamente abordan aspectos ambientales, sino también sociales y económicos, y que se agrupan en características o en tipologías de partidas de obra, materiales simples, materiales un poco más compuestos, así como la mano de obra de los mismos, ¿no? Este software también permite hacer consultas personalizadas para los diferentes parámetros de las etapas del ciclo de vida. Incorpora información ambiental de declaraciones ambientales de producto o información manual que el propio usuario tenga porque ha seguido con rigurosidad el tener un inventario, el tener unas fichas técnicas y el guardar valores para luego tener una estimación real y aproximada de lo que realmente se está produciendo y consumiendo en los diferentes edificios, con lo cual es un software que se encarga de evaluar y analizar el análisis del ciclo de vida desde la cuna hasta la tumba. Ese sería el alcance. Como os he comentado al principio, el indicador 1.2 lleva vinculado, agrupado, un anexo de lo que serían las bases de datos y softwares que están certificados, y este sería una extracción de este informe donde aparece el software TSQI-GMA y la base de datos de respaldo que sería el BDEC, y dentro las columnas que aparecen en la parte superior evalúan una serie de aspectos y una serie de campos que dentro de este mismo manual se conoce como una matriz de información sobre la calidad del origen del dato y que se tienen que evaluar y que se tienen que informar a Levels. Es decir, él facilita un informe, un documento en el cual aparecen todas las bases de datos que cumplen con la normativa y que sirven con la metodología y que van alineados con los criterios que quiere Levels, pero hay unas que son más rigurosas y que tienen la calidad del dato más fiable que otras, con lo cual en esta matriz lo que se pretende evaluar con estos aspectos es el nivel del dato que tú estás dando en el indicador, y esto servirá para que luego cuando se vincule el proyecto a esa calculadora, a ese repositorio de proyectos que hemos comentado al principio, se pueda también hacer una comparación del proyecto según de dónde se haya extraído el dato del que se está informando en cada uno de los indicadores. Con lo cual, esta sería la visualización de lo que sería la home, la página principal de nuestro software, el TCQI-GMA, que concretamente nos centraremos en este caso en el módulo de gestión ambiental, que permite tener acceso o bien creando una obra directamente en el software, importándola desde un archivo BS3, desde un IFC o importando directamente un
archivo BIM que se tenga diseñado en cualquiera de las plataformas. Dentro del software lo que va a hacer es la creación de una estructura de obra, como puede ser la estructura de un presupuesto que está abordada por partidas y dentro compone cada uno de sus componentes simples y compuestos. Lo veríamos en forma de esquema, y lo que veríamos en pequeño al lado de cada una de las partidas serían estos quesitos que ayudan a entender en qué fase de la obra estamos informando, si tenemos la información completa, incompleta, si faltan datos. Y también podemos hacer diferentes consultas, diferentes reportes y bajar a diferentes niveles, abordando los 22 indicadores que tenemos dentro, que incluyen esos 16, de los cuales Levels aborda dentro de sus macroobjetivos, pero que nosotros de forma directa, sin hacer ningún tipo de cálculo, sino simplemente enriqueciendo la obra de forma ambiental, somos capaces de dar respuesta a 6 de ellos. Con lo cual, alguien que trabaje con nuestra base de datos y con nuestro software obtendrá de forma directa información de lo que sería la fase del producto, de la fabricación y de lo que sería la construcción. La fase de uso y de mantenimiento serían etapas que se tendrían que enriquecer con partidas de obra que tenemos propiamente dentro de nuestro banco, o con información de los diferentes proveedores o declaraciones ambientales de producto que se hayan recogido, y que se puede introducir la información de forma manual, y que al final es lo que de forma digitalizada dará paso a obtener esa información de todo el análisis del ciclo de vida. Cuando vamos a generar el informe de Levels propiamente dicho, lo que obtendremos es esa autenticidad de lo que sería la calidad de los datos que os comentaba previamente, que le interesa tener a Levels contemplado y contabilizado para saber la fiabilidad y la rigurosidad del valor. Este informe en una primera instancia lo que explica es qué es el marco europeo, a quién va dirigido, el uso que se le puede dar, las aplicaciones que tiene, el cumplimiento detallado que le está dando a la obra, los indicadores a los que la obra es capaz de dar respuesta de forma explicativa. Y luego lo que obtendríamos aquí sería una valoración más cuantitativa y cualitativa de lo que serían los valores en las diferentes fases del ciclo de vida, con lo cual este software y herramienta nos sirve para dar cumplimiento en un nivel 2, de forma más cuantitativa cogeríamos los propios valores que se tengan en la base de datos, o los que se tengan estimados en el presupuesto del proyecto. Luego podríamos hacer una copia de la propia obra y modificar los valores que hemos obtenido de esa valoración en un nivel 3, y hacer una comparación entre ellos a nivel energía, a nivel emisiones, a nivel residuos, a nivel de construcción, a nivel coste, a nivel consumo de agua, y ver cómo fluctúan los diferentes valores. Aquí en pantalla estamos viendo lo que sería el resultado del potencial del calentamiento global, y esta obra a la cual yo le he sacado el informe solamente tenía información de la fabricación, del transporte a la obra y de la construcción, es decir, son valores que yo he obtenido directamente de la base de datos, es decir, he cogido partidas y me las he arrastrado a los diferentes capítulos que me han interesado con esta información ambiental, y no he hecho el proceso de trabajar o de enriquecer lo que sería el uso, el mantenimiento, la sustitución, la rehabilitación y la deconstrucción del mismo. Es por eso que no tengo información en las demás fases. Sí que es verdad que todos los elementos que están incorporados dentro de esta base de datos obtienen información en la energía en servicio, es decir, en la fase
de uso, concretamente en la B7, que es donde me va a estimar el consumo de la energía que estoy implementando propiamente en la obra, es decir, es la energía de las maquinarias que estoy utilizando. Luego obtendríamos un reporte de los residuos de construcción y demolición, y aquí nos dice que nos tenemos que ir al apartado de gestión de residuos para terminar de generarlo, y lo mismo nos dice con el indicador 2.4 del diseño para la deconstrucción. Habría que ir y solicitarlo dentro de la misma plataforma para obtenerlo. Si vas y lo obtienes, le clicas allí al botón de generar informe de residuo de gestión de separación de residuos, lo primero que nos va a generar el software es una gestión de separación de residuos totalmente genérica, que está directamente vinculada y relacionada con lo que sería el Real Decreto 105/2008, que ya por defecto se encarga de clasificar cada uno de los códigos LER que acompañan los diferentes materiales que componen la obra, que en este caso la base de datos, aparte de llevarse el consumo, el coste, también se lleva el código LER que va asociado a cada uno de los materiales. Es por eso que podemos obtener el informe de la gestión de residuos, y se encarga también de forma automática, pues eso, según lo que nos dice el Real Decreto, de separar lo que por normativa es totalmente obligatorio. Y con esto estaríamos cumpliendo con el indicador 2.2 de gestión de residuos. Si nos vamos a generar el informe que se generaría del indicador 2.3 del diseño para la deconstrucción, entonces encontraríamos que podemos generarlo de dos formas diferentes. Aquí tenéis el ejemplo de los residuos inertes, donde la persona encargada de gestionar los residuos ha decidido gestionar externamente una parte del volumen total mediante una gestora externa de la obra, vinculándole una partida de obra, que es esta que vemos aquí abajo, que va asociada a un coste y a el volumen total de los inertes que se gestionan internamente en la obra. Por ejemplo, pues porque se quiere aprovechar las tierras, los residuos inertes para una misma partida que se esté desarrollando dentro de la obra, dentro del proyecto. Otra de las opciones que da el software es de gestionar la separación de los residuos según las excavaciones que se tengan, por el volumen o por el peso, teniendo lugar a hacerlo pues mediante llevar las tierras a un vertedero controlado, o llevarlas directamente a otra obra que se necesiten, o directamente aprovecharlas en la propia obra. Es por eso que aquí en el ejemplo lo que vemos es que estos 1.228 metros cúbicos de obra se han aprovechado 600 para un vertedero controlado, 251 para reutilizarlas en la obra y 320 son reutilizadas en la propia obra. Pero quedan por gestionar en cada una de ellas un 21,30, un 2 y un 34 metros cúbicos de tierras por aprovechar. Sin embargo, cada una de ellas yo la puedo personalizar diciendo que tienen un proceso de transporte de gestora de residuos, porque tengo la opción dentro del propio software de mirar según la localización en la que esté mi obra, que estos son parámetros que se configuran al inicio del proyecto dentro de la propia herramienta. Se le puede dar la localización inicial, con lo cual en este apartado de la gestión de residuos me va a tener en cuenta por un radar de 20 kilómetros cuáles son las gestoras que tengo próximas, y me las listará con un desplegable del cual puedo elegir según el proceso que me interese, si es de machuqueo, si es de reutilización o si es de gestión propia de la obra, cuál es la que quiero vincular al proceso. Con lo cual son datos que se pueden tener siempre de forma genérica, o que los propios usuarios pueden
ir personalizando y aproximándose a lo que va de la mano con Levels. Finalmente, lo que obtendríamos también sería el reporte del coste del ciclo de vida de las mismas fases a las que se haya informado. No os lo he dicho, pero en cada una de estos informes está la posibilidad de ver el reporte a nivel obra, también se puede ver a nivel capítulo, se puede ver a nivel partida, se puede ver a nivel obra o se puede ver a nivel material, con lo cual al final del resultado, cuando hacemos la foto final y obtenemos el valor global y vemos que hay uno de los capítulos, una de las partidas que tiene un valor que quizás se dispara, tenemos la posibilidad de bajar hasta el valor más pequeño y encontrar dónde estamos teniendo ese pico de consumo o pico de gestión que podemos mejorar, que podemos mitigar y al final ir a repercutir o ir a solventar el problema allí si es que tiene algún tipo de mejora y no es que haya habido pues igual un valor que hayamos puesto de forma incorrecta y que esté haciendo que los valores se disparen en alguno de los indicadores. También hay que tener en cuenta que si se tiene, si se estudia todo el análisis del ciclo de vida y estamos en el apartado de la valorización en términos de las DEs, hay procesos y hay gestiones que se llevan a cabo según lo que se haya elegido para hacer esa gestión de residuos, que puede hacer que un indicador se dispare, me lo invento. A lo mejor hemos cogido el plástico y hemos decidido que la gestión de residuos que queremos hacer por proximidad o por valor agregado es el quemarlo. Bueno, pues aquí lo que vamos a hacer es que vamos a ver cómo en energía vamos a tener una reducción significativa en lo que sería el indicador de energía, pero luego vamos a ver que el indicador del potencial de calentamiento global se está disparando porque estamos aquí generando una serie de gases y una serie de emisiones que hacen que el indicador se dispare en función de la gestión que se obtenga y del escenario y del alcance que se tenga en cuenta para el final. Esto hablando, por ejemplo, de la ruta de trazabilidad que hemos visto del potencial de calentamiento global, donde se evalúan todos estos aspectos y donde el alcance tendría que incluir como mínimo la producción y la construcción y el fin de vida de lo que sería el análisis del ciclo de vida mínimo y no estaríamos hablando del análisis del ciclo de vida completo. Mi presentación aquí termina. He dejado unos 10 minutitos para preguntas, dudas y inquietudes que tengáis y así las puedo resolver. No sé si ya tenéis acceso a la presentación y si no, tendréis acceso a ella con links directos a los manuales, a las plataformas, a los templates y a toda la información que os he comentado, que, bueno, sabéis que es totalmente gratuita y que siempre tenéis acceso a ella. No sé si tenéis preguntas. ¿Cuánto encarece este tipo de aplicación al proyecto? Hombre, no tendrían que encarecer en absoluto, simplemente tendría que dar un valor y una aportación agregada, porque ahora mismo es totalmente obligatorio introducir materiales que tengan declaraciones ambientales de producto, con lo cual ya es información que propiamente aporta información ambiental a los diferentes reportes y proyectos que se están llevando. Ahora, si te refieres a la formación que tenga que tener el equipo, bueno, como mínimo una persona especialista en medio ambiente y que entienda un poco de lo que se está hablando en los diferentes manuales para dar cumplimiento. Pero creo que ahora también es casi que algo indispensable disponer de una persona que tenga los conocimientos de lo que supone tener una declaración ambiental de producto de uno que tenga
valores de menor impacto y que a la vez tenga las prestaciones técnicas que el edificio requiera, porque no solamente es el valor, sino también las prestaciones que el mismo está dando. Este sería quizás el único aspecto que veo que pueda llegar a encarecer, ¿no? El que haya una persona que tenga un poco de conocimiento del aspecto ambiental. Para todo lo demás tendría que ser un plus, unas ganancias y una aportación de que ese edificio está alineado con los criterios, está aportando información ambiental, funciona de forma con prestaciones buenas, tanto de forma activa como de forma pasiva, con las mismas soluciones constructivas que se están generando dentro, que es precisamente lo que Levels pretende abordar desde el inicio hasta el final, que sea un edificio que por sus propios medios funcione sin necesidad de acudir a los activos. ¿Existe alguna intención de que en el futuro el marco level sea obligatorio? A ver, obligatorio a día de hoy ya se puede empezar a tener en cuenta como obligatorio porque ha salido en la última actualización del reglamento de la eficiencia energética como primer marco y metodología de cálculo a tener en cuenta, con lo cual de forma estricta no es obligatoria, pero si ya lo empiezan a poner en diferentes normativas y en diferentes reglamentos como referente para dar respuesta a los indicadores, ya es más que un aviso y una alerta de que es obligatorio aplicarlo para poder dar cumplimiento en diferentes aspectos. Entonces, teniendo en cuenta que el añadir esos... No entiendo esta pregunta o no la veo completa. Ya. Entonces, teniendo en cuenta que el añadir ese producto con la declaración ambiental y cumplir todos los macroobjetivos cambia el proceso productivo, lo que al final encarece la parte de elaboración de proyecto y la parte de construcción, entiendo yo. ¿No crees lo mismo? Todos los macroobjetivos cambia el proceso productivo, lo que al final encarece. No creo que cambie el proceso productivo el añadir una declaración ambiental de producto que al final encarezca lo que sería lo mismo. Creo que sería una parte de tener la trazabilidad y tener una rigurosidad en cuanto a la trazabilidad de los materiales y de los propios procesos constructivos que se están teniendo en cuenta tanto para la elección de los materiales como para la incorporación de los mismos y que luego pueda ser de forma mucho más fácil plantear una gestión de residuos y recuperación y lo mismo la adaptabilidad. Si se tiene esa trazabilidad, que al final estamos hablando de un material passport, es lo que estamos alcanzando. No creo que sea un punto de encarecimiento de la misma. A ver aquí. ¿Qué va a suponer para el cliente de una vivienda unifamiliar el poder aplicar en proyecto los indicadores levels? Yo creo que como usuario final lo que al final estás obteniendo es esa calidad en cuanto al bienestar que puedas tener dentro. Yo creo que el que un edificio se pueda llegar a comportar de forma natural, sin necesidad de acudir a los sistemas quizás activos, primero está ayudando al usuario en el nivel de consumo de la energía mismo en cuanto a los residuos. Segundo, está generando un espacio que está preparado para la adaptabilidad y los cambios futuros que pueda llegar a tener, porque no solamente se está preocupando de que los materiales que estén dentro tengan unas prestaciones que luego no vayan a ir vinculados con problemas cancerígenos, respiratorios, cansancio o fatiga visual, sino que también está teniendo en cuenta una parte súper importante que es la adaptabilidad. Es decir, yo ahora me compro un piso porque soy soltera y me apetece tener espacios más amplios, más abiertos, para tener un estudio, para tener mi habitación, lo que sea, y luego quiero modificarlo porque mi familia, mi modelo de vida y de familia va cambiando y va ampliando y tengo
los recursos establecidos porque tengo planos, tengo un respaldo de que en un futuro esa vivienda se puede llegar a adaptar, se puede llegar a modificar hasta llegar a conseguir quizás 2, 3 habitaciones, pues estoy incitando, ¿no? Estoy aportando a ese sector inmobiliario un valor agregado que quizás yo como de primera vista no estoy teniendo en cuenta. En cuanto a espero haber respondido a la anterior y aquí tengo otra. Dice, en cuanto a la herramienta software en el apartado de gestión de residuos, se ha mostrado una parte de la clasificación de los residuos que es necesaria segregar respecto a la normativa, pero no se tiene en cuenta la existencia de la normativa actualizada de la Ley 07-2022. Si no se tiene en cuenta, hay residuos que exige esta última que no se separarían, como es el yeso o el caso de que el Real Decreto establece cantidades mínimas para la gestión, mientras que el 0722 lo exige en cualquier cantidad. Bien, sí, es verdad. Nosotros en el software a día de hoy tenemos el Real Decreto 105/2008, que es el que os he comentado al principio, que es el informe que sacaría de forma automatizada y por defecto, que es el que tenemos actualizado, pero luego existe y que no va vinculado a esta nueva actualización de la ley y que es algo que tenemos pendiente. Pero por eso también tenemos la opción de que sea el propio usuario quien gestione esa parte de residuo y que sea él quien se cree la trazabilidad, el planning que tenga dentro de la obra. Pero es algo que tenemos pendiente actualizarlo con esta ley que comentas aquí, Gonzalo. Buenos días. ¿Esta herramienta TSQI YMEA es lo mismo que el CAT? No, no es lo mismo que el CAT. El TSQI YMEA es un software que pretende dar respuesta a indicadores ambientales y sociales y que está respaldada por una base de datos. Y el CAT entiendo que el CAT es la herramienta que está dejando Europa como e-learning y aquí esto es otra cosa, no es una cosa es la herramienta el TCQ y YMA y otro es el CAT, son cosas diferentes. Ya la tendría igualmente si el Levels no, simplemente con un sistema de gestión ISO 14001, no, simplemente con la aplicación de otros objetivos. Mar Piñeiro, no sé a qué estás haciendo referencia. Ya la tendría igualmente si el Levels no. No entiendo muy bien la pregunta, si me la puedes volver a formular. En cuanto a ver aquí, ¿dónde se obtiene la documentación existente en español? Se obtiene, vuelvo para atrás en la presentación y os lo enseño directamente para que luego cuando tengáis acceso a ella. Ay, aquí. Cuando vais directamente a este link y vais acceso a la información, os lleva a lo que sería Let Me Levels y Learning Tools, que son las herramientas que os he enseñado, y empezar a usar Levels. Cuando le dais a Start Using Levels, os lleva directamente a el frontón donde se está publicando constantemente la actualización de los manuales. No os lo he dicho, pero está traducido, está en 5 idiomas. Está en inglés, está en español, está en italiano, está en alemán, está en francés y alguno más, pero están todos totalmente traducidos. Lo que no está traducido son los templates, los macro Excel que acompañan a cada una de las, bueno, a cada una no, a los 4 indicadores que os he mencionado, el 1.2, el 2.1, el 2.2, el 3.1 y el 4.1. ¿Qué va a suponer para el cliente? Hay cursos sobre el mejor, hay cursos sobre el manejo del programa. ¿Te refieres al del TCQ y YMA? Sí, tenemos cursos. Tenemos cursos directamente de Levels que abordan, tenemos un primer curso que aborda lo que sería entender Levels
propiamente dicho para poder implementarlo en un proyecto y cómo empezar a trabajar con él. Y de forma intensa en este curso se explica el indicador 1.2 del potencial del calentamiento global. Tenemos un segundo curso que es un poco más exhausto y es para gente que ya esté bien relacionada, un poco más rodada con Levels, porque no se explica el objetivo en los manuales, la estructura, sino que directamente entramos a valorar y a estudiar con un ejemplo de un edificio cómo aplicar cada uno de los indicadores en los diferentes niveles, con lo cual se necesita tener un poquito más de experiencia porque no se entra tanto al detalle de level, sino más cómo ponerlo en práctica. Y luego hay un tercer curso acompañamiento que va más dirigido a empresas públicas y privadas que quieran aplicar levels en sus proyectos, y entonces aquí lo que hacemos es un acompañamiento un poco más personalizado de cuáles son las necesidades, cuáles son los objetivos, cuál es el alcance y cómo lo podemos llegar a conseguir con los recursos que hay, es decir, los que la empresa o el proyecto tiene, y cuál es la forma más óptima según esa ruta de aprendizaje de los indicadores que podemos aplicar y en qué nivel podemos trabajar cada uno de ellos, o si podemos trabajar los 3 niveles en cada uno de ellos e implementarlo en el proyecto. Eso por la parte de levels. Por la parte de la herramienta también tenemos cursos que enseñan directamente a utilizar la base de datos, el TSQ 2000, que es el que se encarga de la parte de presupuestos, el TSQ IGMA, que es el que se encarga de toda la parte ambiental y la implementación de la información ambiental dentro de cada una de las etapas, fases y partidas de obra del proyecto. Pensando en la gestión de edificios plurifamiliares en alquiler en la fase de vida útil, no solo en proyecto y construcción, los datos generados por la aplicación YMA serían importables por algún software basada en BIM. Si es así, ¿recomendáis alguno? Sí, se puede generar en la fase. Sí, si lo estáis trabajando en BIM, básicamente lo que se puede generar es un IFC que contenga la información de la vida útil de los materiales en la gestión de residuos, y yo creo que cualquier herramienta BIM ahora mismo se puede exportar en IFC, y dentro de IFC si se utilizan los parámetros ECOP o directamente si se incluyen a modo dentro de los parámetros de los materiales. Aquí hablo más de Revit. Dentro de los parámetros de los materiales se vincula esta información de forma manual como un parámetro de texto. Se vincula la información, el dato numérico, y luego se generan unas tablas personalizadas. Es una forma de obtenerlo y que luego esta información el propio usuario pueda entrar dentro del GMA y gestionarlo, sería una. O generando dentro de ese software un IFC que dentro contenga la información del parámetro de texto que se ha generado. Esto sería alguien con un poco más de soltura que fuerce al IFC para que exporte estos datos, y luego se puede importar directamente dentro del TSQI y, bueno, dentro se podría mirar en qué fase se ha vinculado y obtener los resultados. Sería una forma, desde cualquier herramienta de BIM que se generen los datos con IFC, y este se puede importar directamente en el TCQ y YMA y luego visualizar los datos. Relación entre Levels y la ISO 14001, todo está totalmente vinculado y basado en la 14001. No la he mencionado la 15.804 de los materiales, la 15.978 de los edificios, pero la 14.001 también está directamente respaldada por la metodología de Levels. ¿Dónde quedaría aquí la aplicación del CTE? Bueno, no sé si lo sabéis, pero el CTE ahora mismo está siendo modificado, y si no ha salido en breve saldrá el apartado de la sostenibilidad, que era uno de los que no estaba y que con este
tema de que tenemos que todos contribuir a la mitigación del cambio climático ha sido uno de los aspectos que ha estado en debate y que ha entrado y que está totalmente vinculado y respaldado ahora mismo por el CTE, es uno de los apartados, con lo cual dentro también encontraremos que hay metodologías y indicadores que directamente te dicen que para dar respuesta y cumplimiento tienes que ir a consultar levels. Con lo cual, aquí es cuando os digo que Levels no es una certificación, no es obligatoria, pero está directamente vinculada con toda la legislación, reglamentos y normativas que se están actualizando y que quedan algunas derogadas y que tienen que ir a cumplir ahora la metodología que está planteada dentro de Levels. Con lo cual es algo que es totalmente obligatorio e inminente que se empiece a tener en cuenta en las diferentes obras y proyectos. Enviaréis la grabación, vale, sí, recibiréis tanto la grabación como la presentación para que tengáis acceso a ella. Creo que ya no hay más preguntas. Espero que haya sido de vuestro interés, de vuestra utilidad y si tenéis cualquier duda o pregunta, os dejo, bueno, lo tenéis también en la presentación cuando la recibáis, el correo perdón, el correo y el número de contacto si tenéis alguna duda más. Muchísimas gracias al Segate por el espacio, por difundir Levels y por compartir la información con todos vosotros, por permitirme este espacio. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Adiós.